Va. Bien, que Dios me lo continúe diciendo. Sean todos bienvenidos acá a la casa del Señor, en la iglesia de la Gloria de Dios, acá en el 147 Tenafly Road en Inglewood. El día de hoy vamos a tener la lectura en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Y la palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén. Padre Celestial, te damos la honra y la gloria porque por tu misericordia estamos acá, Señor Padre amado. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que han dispuesto, Señor, venir a alabarte, adorarte, Señor. Por aquellos que se van a conectar por Facebook, Señor Padre amado, que van a poder ver, Señor Padre amado, esta palabra tuya, Señor. Que tu Santo Espíritu sea redarguyéndonos y llevándonos a toda verdad, Señor Padre amado. Porque no hay nadie más como tú, Señor Padre amado. Separado de ti nada podemos hacer. Tú eres el único, Señor, que nos da la fortaleza cada día, Señor, a vivir en un mundo en el cual cada día se va desplomando, cayendo, Señor, con tanta iniquidad, tanto pecado, Señor. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Tú has tenido misericordia y por tu gracia, Señor, tú aún no has venido, Señor. Porque tú quieres, Señor, llevar más almas, Señor, a tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra, Señor, Padre amado, este evangelio, Señor, a ser predicado en todas las naciones, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor Padre Santo. Oh, alabado sea tu nombre. Gracias te damos a ti. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Que me bendiga. Pueden tomar asiento. Bien, el día de hoy vamos a tener la prédica titulada Rompiendo mis límites. Bien, como les decía, el título es Rompiendo mis límites. Y vamos a tratar el tema, es tiempo de dar frutos. Amén. Como veíamos acá en este versículo de la palabra, en 2 de Corintios, aquí el apóstol Pablo hablando a los de Corinto, dice pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿A qué se refiere esto? Que quiere decir que realmente, desde el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, Él dice que vino a darnos vida y bien abundancia. Pero recuerde que vivimos para el Señor y fuimos bautizados en el Espíritu Santo, pero nosotros todavía estamos aquí en la tierra. No nos hemos ido, ¿ah? Entonces vemos acá, dice que pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque como estamos acá en la tierra, todos los días, cada uno de nosotros somos tentados de una u otra manera. ¿O quién de ustedes no sufre tentación? Hasta el mismo Señor Jesucristo andando en el desierto sufrió tentación. El diablo se le presentó tentándolo, ¿ah? Entonces necesitamos nosotros estar apegados al Señor Jesucristo para estar fortalecidos, ¿ah? Porque así como nosotros llenamos, por ejemplo, usted carga su teléfono, si usted no lo recarga en la noche, el otro día no va a tener carga. Y hoy el ser humano sin un teléfono se vuelve loco. Así nosotros también tenemos que estar conectados a la planta del Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, que cada día vaya llenándonos, amén, fortaleciéndonos, para que cuando seamos tentados podamos tener la fortaleza de nosotros vencer las artimañas del enemigo, amén, atacándolo con la misma palabra, porque como dice acá, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque la carne está llena de deseos, que son los que nos llevan a caer en tentación. Puede buscar en el libro de Salmos, en el capítulo 35, en lo que va buscando aquí la hermana, Salmo 35, 27. Salmo 35, 27. Recordemos, dice que este mensaje exhorta al creyente a dejar atrás los límites autoimpuestos, ya sea por el pasado, los logros o las circunstancias, porque para poder nosotros romper los límites que nosotros a veces nos autoponemos, ¿va? Cuando nosotros nos autoponemos límites, vemos de que solo llegamos a cierto lugar y decimos, no, yo ya llegué, ya no quiero continuar. Pero acá vemos en la palabra, en el Salmo 35, 27, dice:
Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Amén. Entonces, vemos de que el Señor es el que nos fortalece y el que nos puede guiar a poder tener un presente y un futuro mejor. Gloria a Dios. Porque si nosotros no rompemos nuestros límites, nosotros a veces estamos viviendo en las cosas del pasado. Y el pasado nos atrae y no nos deja seguir adelante. Yo no sé si ustedes han encontrado personas, pero a veces les siguen hablando de cosas anteriores y eso nos hace retraer y no seguir avanzando. Porque nosotros como hijos del Señor todos tuvimos un pasado oscuro, un pasado negro, del cual el Señor nos sacó para tener una nueva vida en Cristo Jesús. Pero ¿qué sucede cuando nosotros estamos viviendo para el Señor y de repente empezamos a retraernos, a pensar en lo que vivíamos antes? En la exnovia que tuvo, en el momento que usted tal vez disfrutó la vida de otra manera, y de repente usted está pasando por una dificultad y se empieza a enfocar en lo que pasó en el pasado. ¿Y el pasado qué va a hacer? Retraerlo. Y no seguir adelante. Porque me pongo a pensar yo, si usted se pone a pensar en por decir su expareja o su exnovia, usted ya no va a poder ser feliz con su pareja que tiene actual. ¿Por qué? Porque va a estar pensando: oh, es que la otra persona era así, yo no sé por qué la dejé, yo creo que si estuviera con esa persona estuviera mejor, yo no sé por qué me casé con esta persona. Y empieza el enemigo a atacarte y hacerte pensar que estabas mejor en el pasado que lo que estás viviendo en el presente. Entonces cuando viene el enemigo con esos dardos a atacarlo, hay que reprenderlo, porque el Señor no se equivoca. Si te sacó de una relación o de X problema, es porque Él te iba a dar algo mejor. Amén. Amén. El ser humano es el que nosotros nos equivocamos. Por eso dice acá el salmista: canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Él quiere que nosotros vivamos en paz. Amén. ¿A quién no le gusta vivir en paz? A todos. Y la paz, déjeme decirle que es parte del fruto del Espíritu Santo. Amén. Así que es tiempo de dar nosotros frutos. Si no hay paz en nosotros, pidámosela al Señor. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay paz en mi vida? Amén. Aparte de eso, vemos de que el pueblo del Señor, cuando estaba aún en Egipto, ellos clamaron para poder salir de Egipto. Ellos con sus padres, sus antepasados, habían escuchado de que había una promesa que después de cierto tiempo, aproximadamente 400 años, 450 años, iba a salir el pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Amén. Pero no todo iba a ser fácil. Dice: Dios sacó a su pueblo de la esclavitud que tenía en Egipto y lo llevó al desierto, y después lo metió a Canaán, a la tierra prometida. Todo llevó un suceso. Primero los sacó de la esclavitud, después los llevó por el desierto para poder disfrutar la tierra prometida. Amén. Entonces, ¿qué sucede hoy en día en nuestras vidas? Nosotros, el Egipto es el mundo en el cual nosotros estábamos. Nos sacó de ahí el Señor, pero nos hizo pasar por un desierto. ¿Para qué sirve el desierto? El desierto sirve para que nosotros reconozcamos que necesitamos depender de Dios. Porque cuando nosotros no tenemos un desierto, pensamos que todas las cosas son fáciles. ¿Qué hubiera pasado del pueblo de Dios? Porque para Dios no había nada imposible. Hubiera sacado al pueblo de Egipto y los hubiera llevado a una ciudad donde estaba todo organizado y teniendo mejores cosas. El pueblo se hubiera alegrado, y al poco tiempo que hubiera pasado, se hubiera olvidado de Dios por los afanes y los deleites que ahora estaban disfrutando. Pero vemos que este pueblo, por su misma rebeldía, 40 años estuvo vagando en el desierto. Y toda esa generación dice que no pudo llegar a la tierra prometida hasta que llegaron sus hijos y sus nietos. Egipto representa casi lo suficiente. Y aquí el pueblo era esclavo, hacía tareas arduas y pesadas, era sometido, pero tenía comida. Tenía casi lo suficiente. Después lo llevó al desierto, que representa lo insuficiente. Tenía comida y todo, pero aparte de esto, ellos seguían clamando al Señor.
Tenían comida porque era necesario como ser humano. Pero ¿qué pasó cuando ya estaban en el desierto? Les hizo falta la comida. No comían como ellos estaban acostumbrados porque el Señor los alimentó de otra manera. Mucho mejor, ¿va? Pero para ellos dicen, no, yo anhelaba estar allá en el desierto, allá en Egipto, porque allá nos comíamos de todo. Y renegaron ante el Señor. Podemos ver en Deuteronomio capítulo 29, versículo 5. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 5, dice, capítulo 29, versículo 5. Amén. Dice, y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. A pesar de todo ese tiempo que ellos estuvieron en el desierto, el Señor estuvo cuidando de ellos. ¿Se imagina usted que desde que usted vino de su país, X país, ya sea del que sea, va, y llegó usted aquí a esta tierra, y desde ese entonces su ropa que usted tiene ya pasaron 10 años y la sigue teniendo? ¿Ah? No está gastando, ¿ah? El Señor tenía control de ellos. ¿Se imagina usted que el niño, así como digo, mi bebé está pequeña, tiene 1 año y meses, unos zapaticos, y cómo iban a ir esos zapatos ir creciendo hasta que llegaran a mayores? Entonces vemos de que el Señor tenía cuidado de ellos a pesar de que ellos renegaban. Entonces siempre tenemos que estar agradecidos con el Señor en todo momento. Es necesario que nosotros reconozcamos al Señor en todo lugar. Dice, entonces vemos como esa vez que preguntamos a uno, dice, vemos de que sus ropas envejecían y seguían con ellos, y todo seguía como ellos en el transcurso del desierto, no les hacía falta nada. Mas sin embargo hay personas que viven con una mentalidad de escasez, porque a pesar de que ellos tenían todo, ya no eran esclavos, ellos aún tenían su mentalidad de escasez y de esclavitud de la cual habían traído de Egipto. Por eso vemos de que en el Señor hoy en día vemos de que Él cuida de nosotros cada día. A veces ha faltado cosas, pero ¿qué ha pasado? Hemos venido a clamar al Señor. ¿Qué pasa con una persona que no conoce al Señor? Si le falta algo, ¿qué es lo primero que piensa? Ir a robar, ir a ver cómo conseguirlo. Ahora nosotros ya no pensamos así. Ahora ¿a quién venimos? Al Creador de todas las cosas, a nuestro Padre Celestial, a hablar con Él y Él nos lo va a proveer. Amén. En esta tierra los frutos eran enormes, porque vemos que cuando el Señor Jesucristo los sacó de Egipto y estuvieron en el desierto, después el Señor habló con Moisés y les dijo que llevaran a un grupo a ir a ver las tierras nuevas, a ver qué es lo que iban ellos a encontrar. Y vemos de que el Señor le mostró llamando 12, uno de cada tribu, a que fueran a la tierra prometida. Y dice que cuando ellos llegaron allá vieron unas cosas maravillosas. Los cultivos eran grandes, todo era muy bonito. Mas sin embargo, vemos de que estos, cuando fueron hasta allá, muchos venían afanados, pero cuando vieron la realidad, muchos se retrajeron a decir, vamos a conquistar esa tierra. En Números capítulo 13, versículo 23, nos muestra ahí una parte de la Biblia en la cual dice de cómo realmente eran los frutos de esa tierra prometida. Dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Usted va al súper y cuando va a comprar las uvas es un racimito así, pero este dice que era un racimo tan grande que entre de 2 personas tenían que traer. Era tan grande lo que ellos veían. Entonces vemos de que lo que el Señor les iba a dar era algo que ellos no habían podido ver anteriormente. En la tierra de Egipto ellos estaban como esclavos. Y entonces al poseer una nueva tierra, el Señor tenía que enseñarles en medio del desierto para poderlos poseerla y poderla trabajar. Amén. Porque como le digo, cuando a uno se le da todo fácil, uno no lo valora.
Cuando a usted le cuesta algo, usted lo valora. Pero el problema es que muchos no querían y no podían entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por la falta de ellos tener fe en Dios. Cuando nosotros no tenemos fe en Dios, hermanos, nos perdemos de muchas bendiciones. Nosotros mismos nos autoponemos límites. Y es necesario que nosotros, en nuestra manera de pensar, rompamos esos límites. Porque dice la palabra del Señor que para Dios no hay nada imposible. Lo imposible nosotros lo ponemos. Si nosotros, déjeme decirle que si de aquí en adelante usted empieza a pensar de otra manera, a poner a Dios en fe, se va a sorprender de todo lo que puede alcanzar y todo lo que Dios puede hacer en usted. Amén. Entonces, vemos de que estos espías llegaron hasta allá y cuando regresaron traían esas frutas, eran grandes, habían visto la tierra prometida, mas sin embargo, habían 10 que dijeron no podemos y solo 2 dijeron sí podemos, nos los comeremos como pan. Pero la falta de apoyo del pueblo hizo que el pueblo, que los que no los apoyaron se quedaran nuevamente en el desierto. Por 10 personas que no estuvieron de acuerdo, el pueblo siguió en el desierto. Y más sin embargo, muchos dicen que decían el uno al otro, designamos un capitán y volvamos a Egipto. Ya no confiaban en Moisés, a un hombre que Dios lo había puesto. Moisés no se autopuso él, porque vemos que cuando él quería libertar al pueblo en su pensar 40 años atrás, cuando él estaba en el palacio, las cosas no salieron como él quería. ¿Por qué? Porque todavía no estaban los planes de Dios. El Señor de ahí lo tomó y lo mandó, y estuvo por 40 años en el desierto, donde lo formó para poder ser un gran líder. Entonces, cada ministerio que nosotros tenemos, de acuerdo a cómo va a ser el ministerio, el Señor está formando en ti un líder y tienes que pasar a veces por dificultades para que cuando vengan en el futuro cosas, tú las puedas afrontar. Amén. Uno de los primeros límites es tu pasado. Como decía al principio, el pasado, si uno lo sigue atrayendo, no podemos salir adelante. Hay muchos límites que debilitan a los hijos de Dios de tomar posesión de la tierra y de sus promesas. Hoy vamos a mencionar algunos de ellos. En Filipenses capítulo 3, versículo 14, versículo 13 y 14. En Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. 13 y 14. Filipenses 3, 13 y 14. 13 y 14. Dice, Perdón. 13 y 14. Sí, ok. Mire, acá dice el apóstol Pablo a los hermanos en Filipenses, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que ha quedado atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Déjenme ver un poquito. Okay. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El mismo apóstol, él decía que no había alcanzado lo que él quería. Dice, yo mismo no pretendo haber alcanzado, pero una cosa hago, olvidando el pasado. No importa el cargo que usted tenga, que el Señor le haya dado, el ministerio que usted tenga, pero si el pasado lo sigue arrastrando, no sale uno adelante. No sale uno adelante. Aparte de esto, dice, ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Uno tiene que estar pensando en lo que viene por delante, para poder uno proseguir a alcanzarlo. Amén. Entonces, es necesario que nosotros, hay fortalezas en nuestra mente que tenemos que quebrantar. Las pido al Señor que nos libere. Amén. Amén.
y quebrar esos autolímites que nosotros mismos nos colocamos. Déjeme contarle una anécdota. Yo antes trabajaba en cortar grama en jardinería, aquí le llamamos landscaping, ¿no? Y yo trabajaba solo en ese de hacerle las orillas a los jardines, que se llama Will Walker, ¿ok? Y había máquinas, pero uno por el temor no quería agarrarlas. De repente entonces le enseñaban a uno y uno empezaba a tomar un poco de confianza, pero en un momento, en un tiempo llegaron una máquina en la cual uno se para, es parado y va uno caminando a cortar. Y vinieron nosotros amigos de ahí, me enseñaron un poco a usarla, ¿va? Y entonces empecé yo a usarla y sentía confianza y la usaba a veces, pero no la usaba para cortar grama, sino que solo para subirla y bajarla y la traila, para ir practicando uno. Y de repente un día que yo llevaba la máquina para subirla, se me resbaló y se me topó y se me estaba cayendo. Y entonces como pude yo la bajé y la metí como pude, y desde ahí ya no toqué la máquina. Pasó más de un año en la cual yo ya no toqué la máquina, me entró un temor, un miedo. Ya no quería tocarla. ¿Ah? Y yo ya venía a la iglesia y era hijo del Señor, ¿va? Y un día, como al año y meses, un mexicano que llegó ahí a trabajar, él era cristiano también, y me dice un día, Rodrigo, ¿tú ya tienes tiempo trabajando acá, usas las máquinas? Sí, alguna, le decía yo. ¿Y esa por qué no la usas? No, es que yo aprendí a manejarla, pero un día tuve un percance y desde ahí ya no la he tocado. Pero eso no debe ser así, amigo. Tú tienes que, si fallaste en algo, tienes que empezar de nuevo. Ven, yo te enseño, amigo. Y me enseñó a usarla y todo. Entonces, ahí yo recobré otra vez ánimo. Y de ahí empecé a usarla ya normalmente. Entonces vemos que hay cosas, a veces uno las puede usar, pero algo te topa y te impide que tú continúes usándola, y necesitas a alguien que después venga y te dé un empujón. Y así hay muchas cosas. Este es un ejemplo de una máquina, pero en nuestra mente, en nuestra vida diaria, ¿qué nos ha impedido? Alguien que de repente te dijo, tú no puedes, tú eres un perdedor, tu relación ha quebrado, tú ya no sirves para nada. Tantas cosas que viene el enemigo a atacarnos internamente en nuestra mente, y nosotros nos dejamos de caer y decimos, no, yo ya no puedo. Y te pones un límite y dices, no, yo ya no sigo aquí. ¿Ah? Porque es lo que quiere el enemigo, vernos destruidos. Por eso mismo vemos el apóstol Pablo, dice que él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante. Como dice una canción, ya lo pasado es pasado, ya no nos interesa. ¿Ah? Pero tenemos que empezar a pensar en nuestro presente y vivir un mejor futuro. Amén. Si anteriormente tú te dejaste de congregar por X razón, empieza de nuevo. Todo lo que uno lo hace mal o se detiene uno, a veces es necesario reiniciarlo. Mire un computador, de repente un programa no me sirve, no por eso voy a agarrar yo el computador y lo voy a tirar a la basura. ¿Qué hago yo? Lo reinicio. O busco otro programa y le pongo otro programa para poder utilizarlo. Pero lamentablemente el ser humano, por una cosa que hizo, se cerró ahí y se desechó. Se desechó. Mire, yo conozco personas que tuvieron una relación con una persona y de repente se acabó el noviazgo, y hasta ahí hoy día dijeron, yo ya no me junto con nadie y me quedo soltero. Y hay personas que llevan años sin darle una oportunidad a su corazón, a su vida, que pueda hacer una nueva relación. Se cerraron. Pero lamentablemente, si no conocemos del Señor, fácilmente nos atamos. Pero como hijos de Dios, ahora déjeme decirle que podemos venir a nuestro Padre Celestial, a pedirle perdón, a reiniciar nuestra vida en Él. Amén. Para poder disfrutar una nueva vida en Cristo Jesús. El cristianismo, hermano, no es triste, no es algo que lo deje a uno fuera de lo que hace la sociedad, porque la sociedad lo que hace es, como leíamos al principio, como leíamos en 2 Corintios capítulo 10 versículo 3,
pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque si anduviéramos en la carne, hacemos todo lo que nos plazca. Pero como andamos en esta carne, pero ahora estamos en el Espíritu Santo, ahora le pedimos la fortaleza al Señor y nos muestra qué es lo que nos conviene. Como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. A mí me es lícito comer, pero si yo como en exceso, me voy a enfermar. Y así hay muchas cosas que no nos convienen. Entonces, vemos de que realmente hay fortalezas en las cuales le tenemos que pedir al Señor que nos muestre qué es lo que nos está impidiendo seguir adelante. Pedirle perdón. Porque Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No dice de una cosa, de todo. Y si pecamos, dice, abogado tenemos a Jesucristo, nuestro intercesor. Amén. Así que tenemos que apegarnos más al Señor. Entonces, el primer límite es tu pasado. Pablo decía que se olvida de lo que estaba atrás. El pasado tiene ataduras muy fuertes, tanto que no nos permite ver lo que viene. No nos permite ver lo que viene. ¿Por qué? Porque nos enfrascamos en lo que estamos pensando, en lo que nos ha dejado atrás. Pero ya el pasado quedó atrás, ahora tenemos que caminar juntamente con Cristo Jesús. Amén. Entonces, algunos están atados a problemas que tuvieron desde niños. A veces hay problemas psicológicos que desde niño te han traumatizado y hasta el día de hoy no eres libre. Porque de repente tal vez tu papá, tu mamá te dijo que tú no servías, o te pegaba, o te hizo algo, o un familiar te dijo algo y tú tuviste temor y no le dijiste a tus padres y te quedaste encerrado ahí. Ataduras que no se han sido libertadas. Amén. Por no haber tenido el amor que necesitábamos desde pequeños. Antes, muchas familias sufrían por el amor de la familia. Porque los padres anteriormente a veces no tenían el amor como hoy en día a veces lo muestran. De poder abrazarte, besarte. Cosa que muchos niños lo necesitan. Hoy en día me doy cuenta como padre, cuando a un niño tú lo ignoras, le estás haciendo un daño. Pero nuestros padres a veces en su misma ignorancia nos ignoraban o nos decían palabras grotescas que como niños no entendíamos, y hasta hoy día nosotros seguimos cargando eso. Pero cuando nosotros nos liberamos, vamos a poder disfrutar de la vida en el Señor. Perdonarnos delante del Señor y pedirle perdón a aquellos que nos ofendieron, que a veces tal vez lo hicieron por ignorancia, porque también vivieron en otra sociedad donde ellos fueron maltratados. Amén. Aparte de esto, vemos de que mientras tu mente siga en lo que quedó atrás, seguimos atormentados y no podemos seguir adelante. Otro de los límites son tus logros. El segundo límite son tus logros. Todos nosotros hemos tenido logros. El problema de los logros es de que un día te inspiran y al otro día te limitan. Puede buscar en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 8. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 8. 3, 4 al 8. Ok, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo que tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces vemos de que todo lo
solo que cuando averiguamos de la biografía del apóstol Pablo, no era cualquier persona, no era como los demás apóstoles que eran del vulgo, que eran pescadores. Este hombre era un conocedor de la ley, fariseo de fariseos. Los fariseos eran unas personas que estaban buscando ver cómo atacar a la persona que no hacía las cosas correctamente. ¿Se imagina que fueron así como fariseo y viene una persona, usted se puso algo que no tenía que ponerse, fuera, no tiene derecho a entrar? Usted la encontramos de que estaba chismoseando por ahí, tiene una semana, 2 semanas fuera hasta que se reconcilie y entra. Así eran los fariseos. Y aparte de esto vemos, dice que era perseguidor de la iglesia. Andaba buscando ver cómo eliminar al cristianismo, pero en una de esas perseguidas que estaba haciendo, el Señor lo tocó y lo trajo para el reino de los cielos, para llevar su palabra a todo lugar. Amén. Entonces vemos de que todos nosotros hemos tenido logros, pero el problema es de que cuando ya usted tiene un logro, se le acaba la inspiración. Mire cuántas personas se esfuerzan para poder sacar una licenciatura o estudiar algo en la universidad. Se graduaron y ahí quedó. Ya no siguen más. Y si no encuentran un trabajo, se deprimen y terminan haciendo otras cosas de lo que ni se graduaron ellos haciendo. O muchas personas dicen, no, cuando yo termine de estudiar, hasta ahí me voy a alegrar porque ya no voy a estar estudiando más y voy a descansar. Si usted quiere seguir avanzando, todos los días tiene que estar estudiando, leyendo. Una persona que se gradúa y ya no lee, se vuelve obsoleta, ya no avanza. O a veces te pones un objetivo de querer alcanzar o comprar algo y lo compraste y se te acabó la inspiración y hasta ahí te quedas. Ya no sigues. Ya después lo tienes como que ya no sirviera, ¿va? Entonces vemos de que nosotros mismos nos imponemos límites que hacen que nosotros menguemos. Y uno de los tercera parte de los límites es las circunstancias. La tercera limitante de muchos son las circunstancias. El contexto en el que se convierte una limitación. Hay personas que no salen adelante porque creen que son muy jóvenes. Otros que son muy ancianos. Otros dicen que no consiguieron el éxito porque eran feos. Otros porque nadie creyó en ellos. De todo se hay en día. Y bueno, a veces nosotros buscamos pretextos para decir el por qué no pudimos salir adelante. Otros dicen, no, es que cuando a mí me gustaba estudiar, pues mis padres no me apoyaron. Déjeme decirle que si a usted le gusta estudiar, usted va a buscar cómo los medios para poder seguir estudiando. No dependa de sus padres. Cuando dependemos de alguien, no podemos seguir adelante. Si nadie nos ayuda, nos quedamos ahí. Yo me recuerdo que cuando yo era joven, yo quería seguir estudiando y me llegué al 6º primaria y me dijeron, hasta aquí vas a quedarte, ya no vas a estudiar. Porque mi mamá se había enfermado, mi papá tenía mis 4 hermanos y yo era el mayor y no había dinero para seguir estudiando. Me consiguieron un trabajo y estuve trabajando en una panadería haciendo pan. Y de repente al año siguiente mi mamá fue a inscribir a mi hermano, al segundo hermano, que él tenía parte en un colegio católico, que ahí ayudaban a personas y él era uno de ellos, apadrinado se llamaba. Y el director le dijo, ¿dónde está tu hijo el mayor? Y yo, no está trabajando. Y yo, ¿cómo que está trabajando? Tu hijo tiene que seguir estudiando. Tráelo, que yo le voy a hacer un examen y le voy a dar una beca. Y mi mamá llegó en la tarde y me dijo, ahí te arreglas, mañana vas a ir al colegio. ¿Por qué? Porque dice el director que tienes que presentarte. Y yo fui y me presenté. Y cuando llegué, lo estuve buscando a la semana, porque él no llegaba muy seguido. Pasó una semana, 2 semanas, 3 meses, 2 meses. Y nunca me hizo el examen y me decía después. Cuando vio mis calificaciones en el primer semestre, me dijo, yo ahora no necesito hacerte examen, tú ya tienes la beca. Y me dio la beca y como a los 7 meses llegaban unas becas especiales. Yo recibía en ese entonces 50 quetzales y después me dieron 200 quetzales. Porque estábamos entre los primeros 20 estudiantes del establecimiento. Todo viene ¿por qué? Porque el Señor tiene propósitos en nuestras vidas. Y porque sabía que yo quería seguir adelante. Y Él abrió los medios para que yo siguiera estudiando. Y de ahí me dediqué a trabajar los sábados y domingos. Yo lustraba zapatos por 6, 7 años. Hasta que me gradué de maestro de educación primaria.
Y no quedó ahí, porque hasta hoy en día sigo estudiando. Cada día seguimos teniendo que estar estudiando. Porque cuando usted no estudia, no lee. Déjeme decirle que cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo no agarré ni un lapicero, ni un libro. Pasaron como 3, 4 años que de vez en cuando escribía. Y cuando yo empecé a venir aquí a la iglesia, a los estudios bíblicos que daba la pastora Luz, y nos ponía a escribir, yo me quedaba hasta atrás, la mano la tenía dura, yo no podía escribir bien. ¿Por qué? Por la falta de la práctica, hasta la letra me salía mal. La falta de la práctica. Entonces, nosotros tenemos que quebrar esos límites que nosotros nos autoponemos y dejar que Dios siga obrando en nuestra vida. No le pongamos obstáculos a las cosas de Dios, por lo contrario, a las cosas del mundo póngale obstáculos y siga adelante en las cosas del Señor. Amén. Amén. Y entonces va a poder disfrutar la vida en Cristo. Destruyendo los límites, puede buscar en 2 Corintios capítulo 3 y 5. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 y 5, del 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Cristo, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándonos cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Entonces, vemos de que para destruir estos límites, nosotros tenemos que estar confiando en nuestro Padre Celestial. Aquí, como dice el apóstol Pablo, que ya no andamos según la carne. Porque las armas de nosotros no son como el ejército, que usted tiene que llenar su cuarto de fusiles, escuadras, pistolas, hasta un cañón o un tanque para poder defenderse. Porque nuestra guerra, dice el apóstol Pablo, no es contra sangre, no es con la persona, sino contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Espíritus que nosotros no podemos ver, porque pueden atacarnos espiritualmente. Amén. Por eso hay días que usted se acuesta bien y el otro día se levanta mal. O se levantó bien y de repente en el trabajo algo dice y algo amargaron. ¿Y qué tiene que hacer uno? Venir a pedirle perdón al Señor si ofendió a alguien, o que saque todo espíritu de maldad que está oprimiendo, para destruir cualquier molestia que haya en medio de usted. Derribando ese todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándonos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Entonces, para poder nosotros tener el conocimiento del Señor, tenemos que escudriñar la palabra del Señor, leer la palabra del Señor, estudiarla. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos cada día a nosotros? Amén. Los límites están en nuestra mente y en nuestro corazón. Recuérdenlo. En su mente y su corazón están los límites que usted se ha puesto. Pero luchamos contra ellos no como luchan los humanos, sino usamos las armas poderosas de Dios, usando la oración, la liberación para dejar atrás todo aquello que nos limita y nos permite avanzar para alcanzar los propósitos de Dios. Así que si usted se siente frustrado, mal, ore. Me va a decir, pastor, yo no sé orar. Hínquese ahí. A veces no hay palabras con que hablarle, pero el Señor nos ve ahí hincados, ve que estamos postrados pidiendo perdón de lo que hemos hecho. Que nos liberte, que nos lleve a un mejor vivir en Cristo Jesús. Amén, amén. Y así nosotros poder dar frutos del Espíritu Santo. Porque si nosotros nos autoponemos límites, no vamos a seguir adelante. Van a haber cosas que nos van a obstruir y no vamos a poder avanzar. Como el pueblo de Israel no avanzó en el desierto porque ellos dijeron, no podemos. Nos van a destruir, somos como langostas delante de gigantes. Pero Josué y Caleb dijeron, no, nosotros vamos y nos comeremos como pan. Y estos dos hombres sí llegaron a la tierra prometida. Todos los demás quedaron atrás. Pidámosle al Señor que cada día nos
fortalezca nuestro espíritu. Y cuando vengan las circunstancias, no las veamos como problemas grandes, sino veamos al problema pequeño, porque tenemos al grande al lado de nosotros para defendernos y llevarnos a la victoria en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie. Gloria al Señor Jesús. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, te alabo y te bendigo, Señor. Tú eres quien perdona nuestros pecados. Ayúdanos cada día, Señor, a estar pegados a ti, Señor. A no blasfemar en tu nombre, Señor, Padre amado. A que cada día, Señor, confiemos en ti, Padre Santo, glorioso. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. A dejar atrás el pasado, Señor, a no imponernos límites, Señor, Padre amado. Porque tú, el Señor, Padre amado, has venido, Señor, a libertar, Señor, a dar vida y bien abundancia, Padre amado. Yo te agradezco por cada uno de los hermanos, Señor, por sus familias, Señor, Padre Santo. Por nuestros familiares, aquellos que están fuera del país, Señor, de que estén, Señor, se está obrando, guardándolos, Señor, Padre amado, glorioso. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Nos despedimos de acá, mano de tu presencia, sea tú llevándonos con bien, libre a tu accidente, tu acechanza del enemigo, Señor, Padre amado. Y a ti te damos la honra y la gloria, Señor, que podamos emprender este nuevo día, esta semana, Señor, Padre amado, en tu nombre, Señor, Padre amado. Que todo lo que hagamos sea grato delante de ti, danos la fortaleza, Señor, para poder, Señor, Padre amado, enfrentar las acechanzas del enemigo, a liberarnos de toda tentación, porque como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabemos que andamos en el mundo, mas no somos del mundo, porque tú nos has comprado a precio de sangre, Señor Padre amado. Hoy nos has llamado a libertad, Señor. Gracias te damos a ti, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Yo me lo continúe diciendo, hermano. Amén. Gloria a Dios.